¿Qué es una oligarquía? Como oligarquía se denomina un sistema político o forma de gobierno en que el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, por lo general perteneciente a una misma familia, clase social, grupo económico o partido político. Este pequeño grupo se caracteriza porque tiende a controlar las políticas sociales y económicas del Estado a favor, sobre todo, de sus propios intereses y el de sus amigos o empresas. La palabra, como tal, proviene del griego oligarchia, que se compone de las raíces griegas oligos, que significa pocos, y arco, que podemos traducir como gobernar o comandar. En síntesis, vendría a significar el gobierno de unos pocos. El término oligarquía también se aplica a los grupos sociales que monopolizan la economía, el poder político y la influencia cultural de un país, independientemente de que la democracia sea el sistema político vigente. No obstante, un régimen oligárquico es más parecido a una dictadura o una tiranía que a una democracia. Así, hay distintos tipos de oligarquía. Oligarquía financiera, que controla el sistema económico. Oligarquía terrateniente, compuesta por los principales latifundistas, como por ejemplo la del Porfiriato en México. Oligarquía criolla, formada por las familias privilegiadas por el sistema colonial. Otro ejemplo de oligarquía muy común en nuestros tiempos ocurre cuando los militantes del mismo partido político ocupan los más altos cargos del gobierno y copan las plazas de mayor jerarquía en la administración pública. Estos esquemas sociales oligárquicos se han dado a lo largo de la historia en multitud de civilizaciones, tanto europeas como africanas, asiáticas o americanas, y continúan vigentes en muchos lugares del mundo. Oligarquía según Platón. En la antigua Grecia, Platón identificaba en la oligarquía una forma degenerada de aristocracia. Aristocracia, que significa en griego el gobierno de los mejores. Era el sistema político donde un reducido grupo de nobles, respetuoso de las leyes, gobernaba el Estado para el bien común. La oligarquía, por el contrario, suponía la degeneración de la aristocracia. Estaba compuesta también por unos pocos que eran quienes dirigían los destinos del Estado. Pero a diferencia de la aristocracia, estos actuaban sin respetar las leyes y persiguiendo únicamente satisfacer sus ambiciones personales. ¿Qué es un oligarca? Oligarca es una persona que tiene poder dentro de una oligarquía. Un oligarca, por lo tanto, forma parte de un gobierno oligárquico en el que una minoría ostenta el poder político y o económico de una sociedad. Esta palabra se utiliza de un modo negativo o despectivo. Procede del griego antiguo oligarques, palabra formada por oligos, en español pocos, y arcos, jefe o gobernante. Aristóteles utilizó el término de oligarquía como el gobierno de los ricos, aunque esta idea se correspondería literalmente con la palabra plutarquia. Algunas palabras que tienen un significado similar son cacique, terrateniente y tirano. Ejemplos de oligarcas. Existen multitud de ejemplos a nivel internacional pertenecientes a la historia, pero también de la actualidad, de oligarquías y de oligarcas. En la antigua Grecia, el llamado gobierno de los 30 tiranos es un modelo de gobierno oligárquico compuesto por 30 magistrados durante el siglo V a.C. en Atenas. Uno de estos oligarcas, por ejemplo, fue Critias, sofista y tío del filósofo Platón. Con el nombre de Critias se conoce uno de los diálogos de Platón en el que un personaje del mismo nombre narra un relato sobre la Atlántida. En la época del Renacimiento italiano se puede identificar un ejemplo de oligarquía más reciente. El poder en la República de Florencia se encontraba en manos de la familia florentina de los Albizzi. Uno de los miembros de esta familia fue Rinaldo degli Albizzi, que se enfrentó a Cosme de Medici. A partir de la desmembración de la Unión Soviética, una serie de hombres de negocios se enriquecieron con empresas dedicadas especialmente al petróleo, el gas natural y los metales. En ocasiones se utilizan los términos oligarcas rusos o magnates rusos para referirse a este tipo de personas que tienen gran poder económico.
Se aplica en este caso especialmente a empresarios con gran poder económico más que político. El gobierno de la República Popular de China, concentrado en el Partido Comunista de China, se identifica en muchos casos como un ejemplo de oligarquía. El ex primer ministro chino Wen Jiabao es considerado en algunos casos como un oligarca. Del mismo modo, se suele hablar que en los Emiratos Árabes Unidos el sistema político y los recursos económicos están en manos de un grupo de personas y que representan una oligarquía.